Le voy a pedir ahora al licenciado Eduardo Clark Dobarganes que nos haga su presentación, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un placer poder acompañarlos. Es no solo un placer, también es un privilegio estar en este espacio. Y como decía ayer que estábamos en el piso de arriba, siempre es un poco intimidante en un gremio médico ser el único no médico usualmente. Entonces les pido un poco de paciencia, compasión, empatía en este proceso de los que llevamos más bien temas de administración pública y esperamos poder contribuir al sector. En ese sentido, lo que les quería compartir el día de hoy es un poco algo, tal vez para complementar lo que mencionaba mi colega, el doctor Ramiro López Elizalde, que nos ha hablado una parte fundamental del proyecto que nos ha encargado la presidenta Sheinbaum, que tiene que ver con uno de los principales objetivos, que es promocionar la salud y prevenir la enfermedad como una de las principales prioridades. Sin embargo, así como él habló a grandes rasgos y a rasgos muy conceptuales de por lo que estamos aquí, me gustaría irme yo al otro extremo y platicarles sobre uno de los problemas concretos que enfrentamos en el sector y que queremos complementar en este plan de trabajo como una de las principales tareas a abordar en este 2025 y ojalá también pues quede resuelto pronto para poder generar suficiente impulso para algunas de las transformaciones más complejas que tenemos que hacer. Evité tener una presentación porque creo que les puedo compartir un poco más la historia de lo que voy a contar de viva voz más que con algunos elementos gráficos. Y el tema del que estoy hablando tiene que ver con el abasto de insumos para la salud, de medicamentos, de material de curación, de reactivos, de pruebas. En ese sentido, creo que todos los que están aquí podrán entender y compartir que si nosotros como Estado mexicano no garantizamos que así como tenemos la infraestructura física, el capital humano, no tenemos los insumos y los consumibles, no podremos hacer efectivo el acceso oportuno a la salud gratuita de calidad y eficaz en nuestro país. Y creemos de manera clara que esta primer tarea que tenemos en este 2025 que llevar a cabo junto con todo el sector es vital para crear la legitimidad posible para algunos de los cambios más complicados que tenemos que llevar a cabo en una transformación de otros sentidos del sector. Que ya mencionará el doctor Kersenovich y el doctor Sbarch algunas de esas tareas adicionales que son mucho más importantes en el sentido de transformación de largo plazo. Y quiero contarles entonces brevemente, me decía el doctor que ayer hablé media hora, no me di cuenta, espero hacerlo más rápidamente, cómo es el proceso de compra de insumos para la salud que tenemos pensado. En primer lugar, estamos cambiando el modelo de una manera clara al hacer por primera vez en mucho tiempo una consolidación real de la demanda. Y no es que hablar de consolidación de la compra sea algo nuevo, lleva mucho tiempo y ocurre en muchos países, pero siempre había habido oportunidades para que se consolidaran solo partes del sistema. En términos generales, históricamente se consolidaban cerca de 2,000 claves de insumos de medicamentos y otro material para la salud, que representaban más o menos 1.800 millones de piezas. En ese sentido, lo que significaba es que ciertas cosas se consolidaban y otras no. Y de hecho muchas veces cosas consolidables seguían comprándose por aparte por ejercicios diversos. Nosotros consideramos que la mejor manera de entender lo que requería el sector pasaba por cambiar el esquema para que aunque fuera un cambio brusco y complejo al principio, hiciéramos de la Secretaría de Salud el ente rector de ser el único interlocutor para la compra de insumos con la industria y para la planeación de los mismos. Por esa razón, en esta compra que estamos ejecutando para el 2025 y 2026, estamos hablando de más de 4,500 insumos para la salud y 4,900 millones de piezas. Es decir, por mucho la compra más grande en la historia del sector en nuestro país y me atrevo a decir que no hemos encontrado ningún país que con un solo consolidador haga una compra tan grande. Esto representa en términos monetarios a precios de años anteriores cerca de 240,000 millones de pesos. Es una inversión en la salud de los mexicanos de proporciones gigantescas y que significa que al tener esta responsabilidad también tenemos que hacer las cosas bien y lograr las mejores eficiencias. Pero ¿cómo es el proceso de la compra de esto? Lo primero tiene que ver con el primer paso, que es entender qué es lo que necesitamos y requerimos comprar. ¿A qué me refiero por esto? Que sería bastante catastrófico que nosotros compráramos lo que nos pide cada una de las instituciones, pero eso fuera insuficiente al haber habido un proceso subóptimo de planeación. Les pongo un ejemplo.
El IMSS Bienestar, que es una institución nueva que está en proceso de consolidación, refiere, como verán del doctor Sbarch, la integración de lo que antes eran 23 secretarías de salud estatales, cada una con su modelo médico, cada una con su cálculo de lo que requería y normalmente truncado, porque creo que no hay otra palabra, por lo que históricamente compraban e históricamente les alcanzaba. Si iniciamos con ese pecado original de simplemente hacer copy-paste, perdón por el coloquialismo, de lo que hemos comprado los años anteriores, nunca podríamos resolver el problema de los insumos que faltan, porque siempre estaríamos comprando lo que ya habíamos mostrado como insuficiente en años previos. Por esto, la primera parte de este ejercicio en este año, que fue algo bastante complejo durante el mes de octubre, fue pedirle a las instituciones, que incluyen a 26 instituciones del Estado mexicano, el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, los institutos adscritos a la CINSAE, que incluyen también los hospitales nacionales, y la CEMAR y Pemex, que nos pidieran todo lo que usualmente requerían y en el caso de tener claro que no les iba a alcanzar, que de todos modos nos dijeran cuánto requerían en términos de consumos anuales para cada uno de los insumos. Es decir, desde el inicio tener claridad de cuánto podíamos comprar, cuánto nos alcanzaba y basar nuestro ejercicio de negociación en lograr el máximo posible. En segundo lugar, viene un tema que es crucial y que no está resuelto en esta primera compra y es posiblemente la tarea más importante hasta los siguientes años de la mano de todo el sector, no solo de una institución o un área administrativa, que es verdaderamente, y perdonen también el adjetivo, una locura que tengamos que comprar 4.547 distintos tipos de insumos. ¿Por qué? Porque cada institución tiene tu modelo médico diferenciado. Entendemos que puede haber complejidades y particularidades en la alta especialidad, en padecimientos muy específicos, pero en las instituciones de mayor volumen de atención, el IMSS, el IMSS Bienestar, tenemos que tener un catálogo mucho más compacto que nos permita homologar qué significa ser un paciente atendido en el Estado mexicano mediante las instituciones públicas. Hoy lo veíamos, lo platicaba de hecho ayer con el propio doctor Sbarch, sobre la pluralidad de distintos tipos de tratamiento que existen solo para tratar a los niños con leucemia en el IMSS Bienestar. 23 distintos modelos de atención. ¿Qué queremos? El mejor modelo de atención dictado de manera colaborativa con el sector, es decir, no es simplemente una imposición, sino una conversación, y que esperamos que para esta primera compra por lo menos hayamos reducido una buena parte de la pluralidad de cosas que compramos a través de la implementación de los protocolos nacionales de atención médica que están impulsando de la mano del secretario Kersenovich y el Consejo de Salubridad General, que por aquí veía a mi tocaya, no pariente, pero muy querida, la doctora Patti, que está a cargo de ese esfuerzo. En ese sentido, la segunda parte posterior a la compactación, que les pongo un ejemplo, en solo un ejercicio muy pequeño reducimos casi 500 claves comparado con lo que se había solicitado originalmente. ¿Y qué significa? No solo es reducir medicamentos, es reducir presentaciones. Les pongo un ejemplo que digo constantemente, para que vean la complejidad que luego involucra la proveeduría. De la sitagliptina, un medicamento que seguro todos conocen para la diabetes, de la versión de 28 tabletas de 100 miligramos, compramos 1.035.000 piezas. Lo encontramos sin mayor problema. Por alguna razón seguimos pidiendo una presentación de 14 tabletas que no se fabrica desde hace más de 10 años. ¿Y quién nos va a proveer 1.000 piezas para 2 años? Es decir, nosotros mismos nos estamos poniendo el pie al no compactar lo que pedimos, optimizarlo terapéuticamente y asegurar que encontramos los mejores volúmenes. Es una parte crucial de un ejercicio que estamos empezando, pero que no concluirá en mucho tiempo porque requiere muchísimo análisis de cada uno de los distintos grupos terapéuticos. ¿Qué sigue después? Y es donde se pone un poco, tal vez lo más divertido de los últimos meses, que es cómo garantizamos las mejores condiciones de precio para el Estado mexicano. La consolidación de medicamentos en un solo interlocutor a través de la Rectoría de la Secretaría de Salud tiene una gran ventaja, que es que ninguna empresa farmacéutica, ni un fabricante, ni un distribuidor, tiene otro interlocutor que no seamos nosotros. Si nosotros no logramos llegar a un acuerdo con ellos, pueden tener pérdidas gigantescas en lo que es pues, su día a día, que es la venta de insumos para la salud. Eso, ¿por qué es tan importante? Porque aún con el modelo de consolidación que lleva pues, más de 15 años, les digo, no estamos inventando el hilo negro en eso, tú tenías la gran consolidación y luego compras locales que podían a veces estar a 10 veces de sobrecosto comparado con lo que se compraba de manera consolidada. Muchas veces por falta de planeación, algunas veces justificadamente por urgencia, pero no en todos los casos.
Pero, ¿qué resultados tenemos de esta consolidación? Nosotros dividimos las claves en dos. Las de fuente única y patente, estamos hablando de que estos 240,000 millones de pesos, prácticamente la mitad, un poco más, de hecho 130,000 millones de pesos, representan 5% de las piezas, pero más del 50% del valor. Estas son las piezas que nos decidimos nosotros negociar directamente uno a uno con los proveedores, con un ejercicio muy exitoso de primero sentar 17 grupos terapéuticos, oncología, reumatología, 15 más, y pedirle a los médicos especialistas de cada institución que nos dijeran, tal vez ese medicamento es de patente, pero ¿en cuántas de sus indicaciones puedo yo migrar la demanda a otro medicamento? Resultado de esa negociación, y es, yo creo, uno de nuestros mayores logros a la fecha, previo a la entrega del abasto, logramos una reducción de 27,000 millones de pesos en el costo comparado con lo de años anteriores, simplemente con una negociación un poco más agresiva. El propio doctor Kersenovich tuvimos nosotros el privilegio de recibirlo en varias. Solo, por ejemplo, en el caso de VIH, que hay dos competidores muy claros, decidimos que en vez de partir a la mitad del mercado y que cada quien estuviera tranquilo, fuera ganador se queda con todo, 90-10. Bajamos 6,500 millones de pesos del portafolio del costo de los medicamentos de VIH. Y en los medicamentos genéricos que representan el más alto volumen, pues casi 4,700 millones de piezas, un número gigantesco, ¿qué creemos que es la mejor oportunidad para tener la mejor proveeduría? Yo estoy consciente que tiene que ver con una colaboración con la industria farmacéutica de la claridad de lo que necesitamos y reglas públicas de cómo participar. En ese sentido, hemos logrado adjudicar cerca del 95% de las piezas que salimos a buscar. Nos queda un tramo pendiente, principalmente de piezas de bajo volumen que estamos haciendo en segunda ronda, pero en ese sentido también tenemos unos ahorros sustanciales basados en consolidar la demanda y devolver al Estado mexicano el poder de negociación como sector, no solo optimizando esa negociación económica, pero también la optimización terapéutica. ¿Y qué es lo que sigue? Y con eso paro ya para luego retomar, ojalá en un año podamos decirles cómo nos ha ido, es que entendemos que en este momento estamos en momentos críticos de abasto, pero que lo que estamos contemplando es que la compra que se está ejecutando ahora nos permita tener 2 años de suministro en lo que optimizamos una nueva serie de procesos que queremos cambiar en términos de la relación de la proveeduría con el gobierno mexicano. Y el modelo que estamos contemplando, les doy un pequeño adelanto porque no lo hemos dicho mucho en público, pasa por generar las capacidades dentro del propio sistema mexicano del sector salud público de obtener no solo la compra de los medicamentos y cada quien hace su contrato y lo gestiona, pero lo que han hecho muchos países del mundo de manera exitosa y una parte del sector médico privado en otras partes del mundo, que es un proveedor de servicios integrales de farmacia que nos permita que lo que se compre o lo que se adquiera por cada institución es ese servicio integral de farmacia y la garantía de dispensarla al paciente, y que hay una institución del gobierno mexicano que se encargue de la negociación, de la compra, de la distribución, y que básicamente cada uno de los institutos que integran al sector público le pague a esta institución posterior a la dispensación, que es importantísimo para generar eficiencias no solo de distribución, pero también de mucho mayor velocidad para atender las urgencias que sabemos por temas de soporte de vida, por temas de nuevos pacientes no contemplados, ocurren todos y cada uno de los días en el sector, y que muchas veces la inflexibilidad de nuestro propio sistema de procura genera problemas que no le resuelven la vida a quien verdaderamente importa, a los pacientes. Porque todo lo que yo les digo, me siento orgulloso de pertenecer a este equipo de la Secretaría de Salud, de poder aportar un poco en la mejoría de los procesos, pero la única manera en la que nos van a medir todos los mexicanos y todo el gremio no tiene que ver con qué padres procesos tenemos, tiene que ver con cuántos de los medicamentos que pide la población efectivamente están siendo entregados. Y por eso estamos tratando de modificar ese modelo para tener ese como el objetivo final y no necesariamente los procesos de cumplir a cabalidad la ley de adquisición del sector público. Eso es un poco lo que les queríamos compartir. Creo que habrá espacios y ojalá los tengamos pronto para hablar más de los planes de modernización, de digitalización del sector y lo que me toca a mí de integración sectorial. Pero yo creo, por lo menos estoy convencido de verlo en estos 4 meses, que tenemos que tener una respuesta al tema de abasto y suministro de insumos, y que si logramos medianamente, y ojalá mejor que medianamente resolver este problema, podemos ganar el impulso de la mano de los médicos, de todo el personal de salud y de los pacientes
para hacer cambios más transformativos que requieren mucho mayor trabajo de co-creación y colaboración. Y por eso esta es nuestra primera tarea y esperamos contar con su acompañamiento y su apoyo en estos meses. Muchas gracias.